Bueno, nuestra primera clase de orientación después del receso invernal. Vamos acá. Bueno, mientras se conecta la pantalla, les comento que el instructivo funciona igual que el de filosofía, ya como ya les expliqué ayer, la idea es que vayan entrando un poco antes de la clase, por ejemplo, en una noche anterior, para ir revisando como las preguntas de reflexión y así poder como comentarlas en la clase. Y también que vayan anotando sus dudas después de cada clase, con el cuadrito del cómo voy. Ya, vamos a empezar en esta etapa 6 con la unidad que corresponde a los valores y a la moral y a la ética. Ya, bueno, probablemente muchos de ustedes ya saben qué son los valores o han escuchado hablar de ellos, ¿no? No sé si alguien me quiere comentar qué son los valores o cuáles son los valores que conocen. ¿Nadie? Por ejemplo, ¿qué significa cuando los papás dicen, esos no son los valores que te enseñé? O, o cuando alguien dice, esta persona no tiene valores, no tiene principios. ¿A qué se refieren las personas cuando hablan de ese tipo de cosas? Así les doy el torpeo. Profesora, los valores son como, por ejemplo, son cualidades o, por ejemplo, que principios que, por ejemplo, tus padres te van enseñando mientras creces. ¿Ya? Pero Aquí. a qué va ligado como el tema de los valores en general? Por ejemplo, Mm, cuando alguien dice, esta persona no tiene valores, ¿qué quiere decir con eso? ¿Podrá ser que la persona está actuando mal? Por ejemplo, es egoísta, es ambicioso, eh, es sádico, le hace daño a la gente. eh, ¿Se referirá a eso, no? Es cruel. Cuando alguien dice, esta persona no tiene valores, ¿sí o no? Y cuando una persona sí tiene valores, por ejemplo, ¿cuáles son los valores que podemos conocer? La honestidad, la honradez, la justicia, la igualdad, el respeto, el amor, la familia, la integridad, la felicidad, la salud, ¿ya? Todas estas cosas que como que parecen buenas, ¿no? ¿Ya? Entonces los sí, valores va ligado un poco a eso, ¿ya? Y ahí, como decía la Catalina, ¿cierto? Son ciertas como cualidades, ¿ya? Pero también estas cualidades funcionan como nuestras razones personales, ¿ya? Que están detrás de nuestras conductas y de nuestras decisiones, ¿ya? No de toda decisión, por supuesto, ¿ya? Porque en realidad no toda conducta o decisión es moral, ¿ya? Para que una conducta o una decisión sea moral, tiene que estar basada en los valores, ¿ya? O sea, tiene que estar fundamentada en algún valor. Por ejemplo, aquí tenemos en estas películas, ¿cierto? El malo de Pocahontas, él toma la conducta y su decisión, ¿cierto? Tiene que ver con el hecho de ir a algún lugar, usurpar ese lugar, no era su tierra, ¿cierto? Pero igual aún así se apropia de ella, ya invade el lugar, lo destruye en el fondo y con las máquinas, ¿cierto? Empieza a cambiar el medio ambiente, ¿ya? Además de eso, empieza a matar a los salvajes que él decía, ¿ya? Que era en el fondo la gente que vivía ahí, que había sido su hogar toda la vida, ¿cierto? Entonces, finalmente, claro, una conducta así, en la que simplemente uno pensaría, bueno, ¿cuál fue la razón de esta decisión de ir,
¿cierto? Tomar un barco, invadir esa tierra y hacer todo esto. No hay por supuesto que no es una decisión moral y no hay valores que la justifiquen, ¿ya? Todo lo contrario, lo que tendríamos ahí son eh, antivalores, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que él está haciendo finalmente es decidirse por el bien propio, ¿cierto? El enriquecimiento propio, la avaricia, ¿cierto? De tener poder, de tener dinero, tener riqueza, ¿cierto? Y pasando por encima de cualquier otra persona, de una cultura entera incluso, ¿ya? Eh, entonces, en ese caso no estamos hablando de una conducta o decisión moral, ¿ya? Es una conducta o una decisión inmoral, ¿ya? En cambio, las decisiones morales tienen entonces estas razones de por qué hice tal cosa. Detrás de ese por qué siempre hay un valor, ¿ya? Por ejemplo, en este caso de Aladín, ¿cierto? Él era una persona súper humilde que no tenía nada, ya no era como el otro que en el fondo tenía dinero, tenía de todo, pero quería más, ¿cierto? Bueno, quería lo que ni siquiera le correspondía a él, quería lo que no era de él, ¿ya? En cambio, Aladín no tenía nada y lo poco que tenía además se lo compartía a estos niños huérfanos, vagabundos que estaban ahí pasando hambre en la calle. ¿Ya? O sea, lo poco que tenía más encima igual lo compartía y lo daba porque tenía ese valor detrás de la solidaridad, ¿ya? De pensar, bueno, ellos como niños pequeños quizás les va a costar más encontrar alimento, bueno, la razón que está realmente detrás de todo esto, por qué que podemos dar, es el valor de la solidaridad, ¿ya? Entonces, en ese caso, sí hablamos de una decisión o una conducta moral. Ya. Entonces, hay que diferenciar los valores de el bien del mal, ¿ya? Que son como las cosas que nosotros decimos, ah, pero si es por mi bien, esa manera de decir es por mi bien, no siempre quiere decir que ese bien vaya a ser un valor moral, ¿ya? Porque como les decía, hay conductas y decisiones que son morales, pero hay otras que no, ¿ya? Y esas que no son morales, también persiguen algún bien, algún beneficio, ¿ya? Pero no es un valor, ¿ya? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Que persigue en el fondo un fin, un bien personal, que solamente te beneficia a ti y que además es destructivo, o sea, le hace daño a las demás personas. ¿Ya? Porque, por ejemplo, si yo digo, bueno, me voy a comer un caramelo para satisfacer, ¿cierto? Mi necesidad de gula, de, no sé, de antojo, ¿cierto? Por comer algo rico, no le estoy haciendo daño a nadie con eso, ¿ya? Entonces eso no es una conducta ni moral ni inmoral, simplemente una acción, nada más, ¿ya? No se podría clasificar ahí. Pero sí, por ejemplo, una conducta sería inmoral cuando yo con tal de, no sé, satisfacer, por ejemplo, mi deseo sexual, vengo y violento a alguien, ¿cierto? Por ejemplo, cometo un acto de violación, ¿ya? Eso es totalmente inmoral, ¿ya? Y claro, el bien que estaba ahí no es, por supuesto, el valor de la autosatisfacción, no. Lo que hay ahí es, lo que está operando es un antivalor, ¿cierto? De en el fondo poner mi satisfacción personal por sobre la integridad, la dignidad de otra persona. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces tenemos que diferenciar, ¿cierto? El tema de lo que se busca siempre el bien para alguien con respecto a lo que son los valores, porque los valores siempre no solamente te hacen el bien a ti mismo como persona, sino que además están ligados al bien común, ¿ya? A lo que podría ser como bueno para un colectivo, un grupo de personas. ¿Ya? Entonces, bueno, tenemos estas preguntas. ¿Qué acciones se dirigen a fines destructivos y moralmente malos? Bueno, las acciones entonces que buscan un bien que sea totalmente personal y que pase a llevar al resto de las personas. ¿Ya? ¿Y cuál es el bien que se persigue en ella? Bueno, el bien egoísta, ¿cierto? El bien personal, totalmente donde tú eres el centro del mundo y te da exactamente lo mismo pasar por encima de los demás, ¿ya? Y la última pregunta, ¿cierto? Si existe entonces un bien común para todos los seres humanos o cada uno debe buscar su propio bien individual. Bueno,
Si cada uno buscara su bien individual, entonces no existiría la moral, ¿ya? Porque finalmente lo que haría cada uno es buscar su propio beneficio, ¿ya? Y realmente la moral tiene que ver entonces con un bien, como les decía, más común, más colectivo, ¿ya? Bueno, ¿por qué se llaman valores entonces y no bienes? Bueno, precisamente por esta razón, ¿ya? Por ejemplo, no sé, decir los bienes raíces, ¿cierto? Que es en el fondo una propiedad. O cuando te dicen cuáles son tus bienes, y tú dices, ah, mis bienes son, tengo un auto, tengo esto, tengo lo otro. ¿Ya? Como que la palabra bien se puede interpretar de distintas maneras, así como qué es bueno para ti, ¿ya? Y lo bueno para ti puede que no sea moral, puede que no sea un valor de hecho, ¿ya? Puede que lo bueno para ti, por ejemplo, sí sea aprovecharse de la gente y pagarle un sueldo miserable, ¿ya? Y eso obviamente no es moral, ¿ya? Entonces, por eso hay que diferenciar un poco entre estos términos, ¿ya? Los valores son entonces una cualidad, y como decía la Catalina, que aporta a algo que existe, ¿cierto? Un ser, o sea, un suceso, un hecho, una persona, cualquier tipo de, una ley, ¿ya? Cualquier cosa que exista, ¿ya? Algo positivamente estimable, que lo hace mejor, más apreciable, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un tarro de durazno de conserva, eh, claro, alguien me va a decir, oye, eso es basura, ¿ya? Bótalo. Pero si yo tomo ese tarro, lo barnizo, le pongo aplicaciones de madera, le pongo un mango, no sé, le pongo algo, le añado algo, ¿cierto? Que lo haga más valioso, eso finalmente nadie me va a decir, oye, eso es basura, sino que decir, oye, qué lindo el tazón que hiciste, o van a decir, oye, qué lindo el juguete que hiciste, el robot para... Depende de lo que haga yo con el, con el tarro, ¿cierto? Que es una obra de arte, un instrumento musical, no sé, puedo hacer muchas cosas con ese tarro, pero siempre yo le voy a añadir algo a ese tarro para que tenga un valor extra, ¿ya? Entonces, a eso se refiere los valores, ¿ya? Es como lo que finalmente hace que algo sea bueno en el sentido de que es más apreciable, que lo hace mejor, ¿ya? Más estimable. El término valor entonces, si bien provino de la economía, ¿ya? Que era como tenías un producto y lo recibías dinero por eso, entonces tenía un valor agregado. O sea, obviamente, por ejemplo, un saco de arroz tiene su importancia, pero además le añado, ¿cierto? Un valor que es el dinero, ¿ya? Entonces además ya tiene el beneficio de que me sirve para alimentarme, pero además que me genera ganancia, ¿ya? Entonces se le añade ese valor. Por ejemplo, si había escasez de arroz, yo ese arroz lo podía vender más caro, ¿ya? Ahora, si todo el mundo tenía arroz, ¿ya? Y todo el mundo comía arroz todos los días y hasta todos chatos de comer arroz, que todos tenían, eh, quizás ese arroz se vendía más barato y las papas, por ejemplo, eran mucho más caras, ¿ya? Entonces, por eso va cambiando. Bueno, y este valor, como más económico, también, Carlos, ¿quiere decir algo? Díganos nomás. Active su micrófono. A ver, parece que tiene... no sé por qué no le habrá funcionado, porque la clave es colegio, así, tal cual, sin número, sin nada. Ya. Bueno, de todas maneras la clase queda grabada, así que ahí dígale al compañero que después igual la puede ver, ¿ya? Bueno, entonces como les decía, este valor económico al final igual se termina llevando a toda manifestación de nuestra sociedad, de nuestra cultura, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos el valor estético, ¿no? Que es, por ejemplo, decir, esta pintura es bonita o es fea, es bella o es fea, ¿ya? Eh, tenemos los valores que son más religiosos, ¿ya? Que tienen que ver con, por ejemplo, la santidad, eh, los valores jurídicos que tienen que ver con, ¿cierto? Por ejemplo,
si una ley es justa o es injusta, si es adecuada o no. Ignacio, díganos nomás. El chat, ¿No se escuchó? el chat, profe. Ah, el chat. Que el Ángel me había dicho eso principalmente para que no dejen ausente por tema de Ah, asistencia. ya, ya, se lo voy a anotar, ¿ya? Y ahí está anotado. Ya, bueno, y entonces tenemos distintos tipos, ¿cierto? Como de valores jurídicos, religiosos, estéticos, ¿cierto? Pero principalmente cuando hablamos de los valores, hablamos entonces como de los valores morales, ¿ya? Que es como la bondad, o sea, la calidad de bueno o malo de una persona o de un acto, de una decisión, de una conducta, etcétera, ¿ya? Bueno, los valores tienen distintas características. ¿Cómo estamos de tiempo? 45. Hasta la 1, ya. Los valores entonces, o no, hasta la 1 tenemos clase, ¿cierto? No estoy equivocado. No, hasta las 12. Ya. Los valores entonces tienen distintas características y una de esas es que tienen polaridad. ¿Ya? Entonces, existe el valor, que por supuesto nos lleva a la moral, pero por otro lado existe el antivalor, ¿ya? Que nos llevaría como a lo inmoral. ¿Ya? Entonces tienen ese carácter, lo positivo que va a ser el valor, y la parte que es negativa, que es el antivalor. Entonces, por ejemplo, acá al valor de la salud le corresponde el valor de la enfermedad, ¿ya? Al de la belleza, el de la fealdad, ¿ya? Al de lo justo, lo injusto, y así. ¿Ya? Siempre tenemos un valor, pero podemos encontrar la otra cara de la moneda, ¿cierto? La parte fea. Otras características de los valores es que se basan en un ideal, ¿ya? Entonces los valores en el fondo también son la manera ideal, ¿cierto? La más perfecta, por eso son valores también, porque lo más valioso, como lo más digno de que podemos, para que esperamos alcanzar. Por ejemplo, si nos ponemos a pensar cómo nos gustaría que fuese nuestra vida, nosotros nos ponemos a decir, bueno, me gustaría ser feliz, ¿ya? Entonces ese es el valor de la felicidad. Me gustaría que no fuese una vida solitaria, que entonces está jugando el valor de la amistad, el valor de la familia, el valor del amor, ¿ya? Y siempre nos pensamos entonces como en las cosas que deberían ser, cómo deberían ser. Ya, por ejemplo, nuestra sociedad nos gustaría que fuese idealmente una sociedad sin violencia, sin crimen, una sociedad justa, igualitaria, segura, ¿ya? Todas esas características, sin guerra. Eh, Obviamente la sociedad no es así, ¿ya? Por eso finalmente los valores juegan con lo que debería ser o cómo nos gustaría que fuesen las cosas, ¿ya? Con lo que fuese como más, como dice aquí, preferible, lo que nos gustaría que fueran, ¿ya? Entonces las personas con valores eh, son personas que son más valiosas, ¿ya? Porque en el sentido de que alcanzan más estos ideales, son personas, por decirlo así, por eso uno dice personas buenas, ¿ya? En el sentido de que han alcanzado, ¿cierto? Lo que se espera, o sea, lo que se ve como algo preferible, ¿ya? Algo como más digno. Entonces, en el caso de Aladín, ¿ya? Se hablaba de que era el diamante en bruto. O sea, para él, para entrar a esa cueva, solamente podía entrar una persona que fuera humilde, pura, ¿ya? Y que por dentro, en el fondo, fuera una persona súper valiosa, ¿ya? ¿Por qué? Porque era noble, porque era gentil, porque no le deseaba el mal a nadie, no había maldad en su interior, ¿ya? Era, entonces, como en los diamantes en bruto, que son en el fondo una piedra fea, ¿cierto? Que uno la ve, pero después cuando uno la va abriendo, se encuentra, ¿cierto? Con esta magia, con este encanto, con este tesoro que son los diamantes, ¿ya? Eh, entonces, como en ese sentido, ¿ya? Se puede ver súper humilde por fuera, pero por dentro
es muy valioso. Bueno, y los valores siempre entonces como tienen esta característica de lo ideal, siempre se representan como algo bellísimo, ¿ya? Como algo muy bello. Entonces, los malos de las películas siempre son feos, así, horribles, monstruosos, ¿ya? En cambio, la belleza, ¿cierto? De la bondad la representamos de esta forma, así como, bueno, bella, ¿ya? En las películas igual, ¿cierto? El protagonista, que es el bueno de la película, el héroe, siempre es un poco más agradable a la vista que el villano, ¿ya? Porque en el fondo es como para representar, ¿cierto? Que son personas buenas, ¿cierto? Que calzan con los ideales que nosotros tenemos. Bueno, la otra característica es que los valores tienen una ordenación jerárquica, ¿ya? Entonces, cuando nosotros nos vemos como en un conflicto entre que tenemos que decidir por un valor o por otro, lo que nos dice la moral, ¿cierto?, es que nosotros deberíamos siempre tratar de elegir el valor que sea superior, el que consideremos más importante, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí dice, no es lícito poner en peligro vidas humanas para ganar dinero, pero sí lo es arriesgar la fortuna para salvar vidas humanas, ¿ya? Se está diciendo, bueno, la vida humana es superior al valor de la fortuna, ¿ya? Pero, obviamente, la ordenación jerárquica, ¿cierto? No es la misma para todos, ¿ya? Porque en el fondo cada uno establece su jerarquía de valores. Mi jerarquía de valores es distinta a la jerarquía que tiene Catalina, que tiene Ignacio, que tiene la Karen, ¿ya? Y también va cambiando, o sea, la que yo tengo en este momento, mi jerarquía valórica, puede que sí, puede que no sea la misma que yo tenga 30 años más adelante, ¿ya? Puede que mi jerarquía vaya cambiando. ¿Y por qué? Bueno, porque no solamente tenemos la moral, ¿ya? Que la moral sería entonces las normas que nosotros tenemos, lo que se adecua, ¿cierto?, a lo que una sociedad o un grupo piensa que puede ser lo bueno y lo correcto, ¿ya? Sino que además nosotros tenemos la ética, ¿ya? Y la ética lo que hace es cuestionarse la moral. Entonces, por lo mismo, mi jerarquía valórica puede ir cambiando en la medida en que yo, al ir creciendo, al tener más autonomía, al poder tener la capacidad de reflexionar más sobre las cosas, yo pueda decir, bueno, en realidad este valor para mí es más importante que este, por ejemplo, ¿ya? Y si a mí en mi casa me enseñaron, por ejemplo, a ciertos valores, puede que después yo, ya con mayor reflexión, ¿cierto?, me cuestione estos valores incluso familiares y diga, bueno, no, en realidad para mí estos son los valores más importantes, ¿ya? Entonces, ahí hay un quiebre con el tema de la moral, ¿ya? La moral no solamente, o sea, hay gente que solamente actúa de manera moral, pero lo ideal es que esa moral vaya acompañada de la ética, de un cuestionamiento y de una reflexión realmente sobre los principios morales, ¿ya? ¿Y por qué es importante? Bueno, porque tenemos distintas morales, ¿ya? Por ejemplo, podemos comparar la moral que teníamos en los años de, por ejemplo, de la esclavitud, ¿ya? Entonces ahí había una moral y era legal y todo, por ejemplo, matar a un esclavo, ¿ya? ¿Por qué? Porque ese esclavo tú habías pagado por él, era de tu propiedad, entonces tú eras dueño de su vida y podías, por ejemplo, matarlo, ¿ya? O podías, si no lo querías matar para no tener que comprar otro esclavo, podías torturarlo, pegarle, ¿cierto?, castigarlo, ¿ya? Y eso no era visto como algo inmoral, ni como algo malo, ni como algo ilegal, sino todo lo contrario, estaba bien porque tú tenías que eh, en, enseñarle, ¿cierto?, a ese esclavo, o sea, como la manera de educarlo, ¿cierto?, y de llevarlo para que fuese un buen esclavo, era que tú tenías que, ¿cierto?, lo hacías de esta forma, para que aprendiera, ¿ya? Y también eso era aceptado dentro de los mismos esclavos, ¿no? Los mismos esclavos se acusaban entre ellos, o se castigaban incluso entre ellos,
porque ellos le debían su vida al patrón, al dueño, ¿ya? Completa sumisión, porque tú eras propiedad de él, gracias a él vivías, tú le debías la vida a él. Entonces, obviamente tenías que ser totalmente obediente, y si no lo hacías, eras un mal esclavo, ¿ya? Entonces, esta moral, desde ese punto de vista de esa época, estaba bien, ¿ya? Eso era lo que era moralmente adecuado. Pero la ética se cuestiona entonces la moral, y dice, bueno, en realidad no, porque no corresponde que, por ejemplo, por picar mal un tomate o por robarte algo de la casa de tu patrón, te corten la mano o te quiten la vida, ¿ya? No corresponde que el patrón venga y sea dueño de tus hijos, de tu hija, de tu mujer incluso, para hacer lo que se le ocurra con ellos, y etcétera, ¿cierto? La ética se viene a cuestionar entonces la moral. Y hoy día también tenemos distintas morales, por ejemplo, la moral que podemos encontrar dependiendo de la religión que tengamos, ¿ya? Moral islámica, moral cristiana, moral católica, moral judía, ¿ya? Por ejemplo, el catolicismo tiene una serie de ritos, quizás, no sé si llamarle ritos, que serían como ligados a una concepción moral de ellos, ¿ya? Que tiene que ver, por ejemplo, más con los valores de la santidad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, algunos todavía hasta el día de hoy practican la autoflagelación, ¿ya? Cuando tú cometes algún pecado, te autoflagelas, por ejemplo, pegándote latigazo, o teniendo un ayuno de una semana sin comer, ¿ya? O en fin, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque es como para redimir, ¿cierto? El pecado, la culpa, ¿ya? Y que eso es como importante, más importante, incluso tu salud física, ¿ya? Porque si tú estás, por ejemplo, una semana sin comer, bueno, a la larga te puede hacer mal, ¿cierto? O si vas, por ejemplo, haciendo una manda para que Dios perdone tus pecados y empiezan a caminar kilómetros, ¿cierto? Arrastrando las rodillas, pues las rodillas quedan todas peladas, sangrentadas, ¿ya? Claro, ahí alguien podría decir, oye, pero estás poniendo en riesgo la integridad física, tu salud, ¿ya? Y eso, para ellos, claro que es importante la salud, pero en realidad me importa más mi alma, ¿ya? O sea, como limpiar mi alma, ¿de qué me sirve tener un cuerpo sano si mi alma está podrida, ¿ya? No sé, serían como tipo de razones que ellos encontrarían y entonces está ligada entonces a la moral que ellos tienen, a su concepción, ¿ya? Obviamente no todas las religiones tienen la misma moral, ¿ya? Van cambiando. Lo mismo pasa con las culturas, tenemos distintas morales y también pasa de una familia a otra, también hay morales distintas de una familia a otra, de persona en persona, ¿ya? Y estos cambios también se deben entonces a esta reflexión ética sobre ello. Bueno, aquí vemos ciertos tipos de valores, tenemos religiosos, los espirituales donde encontramos morales, intelectuales, estéticos, ¿ya? Los valores vitales, los valores útiles. Ya, ahora, lo importante es saber por qué hay valores entonces, y es porque el ser humano siempre está juzgando, ¿ya? Está diciendo qué le gusta, qué no le gusta, qué es bueno. Yo puedo decir, me gustan las lentejas, no me gustan las lentejas, me gusta la pared blanca, no, en realidad la prefiero de color amarillo, me gusta más esa camisa, me gusta más esta otra, ¿ya? Siempre estamos haciendo juicios. ¿Por qué? Porque vamos como calificando las cosas, ¿ya? De buenas, malas, justas, injustas, bonitas, etcétera, ¿ya? ¿Y para qué? Para expresar, ¿cierto?, nuestros gustos, nuestras preferencias, nuestra ideología y los valores, por supuesto. Entonces, ¿para qué sirven los valores? Bueno, sirven para que nosotros podamos analizar nuestras decisiones, nuestras conductas, ¿ya? Y entonces las distintas situaciones que se van dando en la vida cotidiana, ya tanto en el aspecto como personal propio de uno, de mis decisiones, mis acciones, y desde el plano de vista social, ¿ya? Por ejemplo, las leyes, ¿ya? Las leyes, ¿cierto?, tienen que ser analizadas y juzgadas, ¿cierto?, en base a nuestros valores, en base a nuestros ideales, para poder, por ejemplo, saber si una ley es buena, si es justa, si es adecuada, ¿ya? Entonces en el portafolio yo les dejé aquí la ley que salió
de los anti-encapuchados, ¿ya? Y ahí, si ustedes siguen el link que está ahí en el portafolio, van a encontrar así como los distintos argumentos que fueron dando los senadores, y en todo ello hay valores que están de por medio, ¿ya? Porque va a empezar, la pregunta del debate principal fue esta: ¿el proyecto contribuye o no a mejorar los estándares de seguridad? Entonces vemos que ya aquí a primera vista tenemos el valor de la seguridad social, ¿ya? Pero cuando ustedes lo lean van a ver que hay otros valores que entraron en conflicto, ¿ya? Dentro de para ver si aprobaban o no esta ley, ¿ya? Habían valores que estaban ahí como en tensión, ¿ya? Y que si, por ejemplo, se aprobaba la ley, habían otros valores que quizás se iban a ver amenazados, ¿ya? Que se iban a ver vistos en riesgo, ¿ya? Entonces la idea es que ustedes ahí lo pueden ir revisando, y ahora nos queda como poquito tiempo, entonces prefiero que comentemos, porque aquí les tenía como un resumen con los argumentos, pero ahí ustedes después lo pueden revisar, ¿ya? Ya voy a dejar de grabar, vamos a dejar la clase hasta aquí, y para que podamos comentar y hacer preguntas.